Si hoy te dijera que el dinero no es lo que más determina tu riqueza, probablemente no me creerías. Nos enseñaron a correr detrás del ingreso, a buscar más, a ganar más, y aún así, la mayoría sigue exactamente en el mismo lugar. El problema no es cuánto ganas. El problema es cómo usas tres cosas que ya están en juego, incluso cuando no te das cuenta: tu tiempo, el rendimiento de tus decisiones y el dinero que pasa por tus manos. El tiempo avanza igual para todos. No se detiene, no negocia, no espera a que estés listo. Pero el rendimiento y el dinero, esos sí están bajo tu control. Y entender cómo se relacionan estos tres elementos es la diferencia entre trabajar toda la vida o construir algo que realmente avance. Este audiolibro no trata de fórmulas mágicas ni promesas rápidas. Trata de orden, de claridad, de aprender a jugar el juego correcto. Y todo empieza por entender el recurso que ya estás perdiendo, incluso ahora. El tiempo, el único recurso que no vuelve. El tiempo es el único recurso que todos compartimos por igual, y al mismo tiempo, el que peor entendemos. No importa tu edad, tus ingresos o tu situación actual, el tiempo avanza con la misma constancia para todos. No se acelera para quien va atrasado ni se detiene para quien aún no está listo. Simplemente sigue. Y aquí aparece la primera gran confusión financiera. Muchas personas creen que su problema es el dinero, cuando en realidad su problema es el tiempo mal utilizado. No porque lo desperdicien conscientemente, sino porque nunca aprendieron a verlo como un recurso económico. Desde pequeños nos enseñaron a intercambiar tiempo por dinero. Trabaja más horas, gana más. Es un mensaje tan repetido que termina pareciendo una verdad absoluta. Pero nadie nos explicó que ese intercambio tiene un límite muy claro. El día solo tiene 24 horas. Y una vez que esas horas pasan, no hay forma de recuperarlas. Cuando entiendes esto, algo importante ocurre: dejas de ver el tiempo como algo abstracto y empiezas a verlo como capital. Cada decisión financiera que tomas tiene una relación directa con el tiempo. No solo con el tiempo que ya pasó, sino con el tiempo que estás comprometiendo hacia adelante. Comprar algo que no necesitas no es solo gastar dinero, es gastar horas futuras de tu vida que tendrás que trabajar para pagar eso. Postergar una decisión importante no es solo esperar, es perder el efecto que el tiempo podría haber tenido a tu favor. Aquí aparece una verdad incómoda: no perder dinero es importante, pero perder tiempo suele ser mucho más costoso. El problema es que el costo del tiempo no se siente de inmediato. No hay una notificación, no hay un recibo, no hay una alarma que te diga acabas de perder 2 años financieros. El impacto se acumula en silencio. Y cuando finalmente se nota, suele sentirse como frustración, cansancio o la sensación de ir siempre tarde. Muchas personas llegan a cierto punto de su vida con esta pregunta en la cabeza: ¿por qué siento que he trabajado tanto y avanzado tan poco? La respuesta rara vez está en la falta de esfuerzo. Casi siempre está en cómo se usó el tiempo. Usar mal el tiempo no significa no hacer nada. De hecho, muchas veces significa estar muy ocupado. Hacer cosas que no suman, tomar decisiones sin pensar en su efecto a largo plazo, reaccionar en lugar de planear. El tiempo se va igual, pero no construye. Aquí es donde conviene cambiar el enfoque. El tiempo no es tu enemigo. No es algo que te persigue ni que te juega en contra. El tiempo es un multiplicador. Puede amplificar decisiones inteligentes o errores repetidos. No decide por ti, pero potencia lo que hagas con él. Si cada año repites las mismas decisiones, el tiempo no te va a salvar. Solo va a hacer más grande el resultado de esas decisiones. Si son malas, el daño crece. Si son buenas, el avance también. Por eso, cuando alguien dice ya es tarde para mí, casi nunca está hablando de edad. Está hablando de miedo. Miedo a aceptar que el tiempo pasó sin estrategia y a enfrentar la idea de empezar a usarlo mejor ahora. Pero el tiempo no castiga a quien empieza tarde. Castiga a quien sigue improvisando. Hay personas que comienzan a ordenar su vida financiera a los 40, 50 o incluso más adelante, y aún así logran construir estabilidad y tranquilidad. No porque recuperen el tiempo perdido, sino porque dejan de desperdiciar el tiempo que aún tienen. Este cambio de mentalidad es clave. No se trata de lamentar el pasado, sino de darle dirección al futuro.
Cuando miras el tiempo desde este ángulo, empiezas a hacerte preguntas distintas. Ya no preguntas cuánto puedo ganar rápido, sino qué decisión de hoy va a tener un impacto positivo dentro de 5, 10 o 15 años. Esa sola pregunta cambia la calidad de tus decisiones. El tiempo también explica por qué muchas soluciones financieras rápidas terminan siendo trampas. Prometen resultados inmediatos, pero ignoran el costo a largo plazo. Endeudarte para resolver un problema momentáneo suele comprometer años futuros. Apostar por ganancias rápidas suele terminar en pérdidas que tardan mucho más en recuperarse. Nada de esto significa que debas vivir pensando únicamente en el futuro o sacrificando todo placer presente. Significa que cada decisión debería tener conciencia temporal. Saber qué parte del tiempo estás usando para disfrutar y qué parte estás comprometiendo sin darte cuenta. Aquí aparece otra idea importante. El tiempo no solo se pierde por malas decisiones, también se pierde por inacción. No decidir es una forma de decidir. Esperar el momento perfecto suele ser una excusa elegante para no empezar. Y mientras esperas, el tiempo sigue avanzando. Muchas personas creen que necesitan saberlo todo antes de dar un paso. Pero en finanzas personales, la claridad casi siempre aparece en movimiento. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente. Cuando entiendes el valor del tiempo, empiezas a valorar la constancia. No como algo aburrido, sino como una ventaja real. Pequeñas acciones repetidas durante años suelen superar cualquier esfuerzo intenso pero breve. El tiempo premia lo sostenido, no lo impulsivo. También empiezas a ver con más claridad el verdadero costo de las distracciones financieras. Gastos pequeños pero constantes, decisiones que parecen inofensivas, hábitos que no se cuestionan. Cada uno de ellos consume tiempo futuro. No porque sean enormes, sino porque se repiten. El tiempo es especialmente poderoso cuando trabaja a favor del rendimiento, que es el segundo elemento de esta triada. Pero antes de llegar ahí, es fundamental entender esto. No puedes detener el tiempo, pero sí puedes decidir cómo te afecta. Puedes usarlo como excusa o como aliado. Puedes dejar que amplifique el desorden o permitir que refuerce un sistema claro. El tiempo no decide el resultado, solo lo hace más grande. Por eso, el primer paso hacia una riqueza más consciente no es ganar más dinero, sino respetar el tiempo. Respetarlo significa pensar a largo plazo, reducir decisiones impulsivas y construir con paciencia. No una paciencia pasiva, sino una paciencia estratégica. Este capítulo no busca que sientas urgencia ni culpa. Busca que sientas responsabilidad. La responsabilidad de entender que cada día cuenta, no por lo que produces en él, sino por las decisiones que tomas dentro de él. En el siguiente capítulo vamos a hablar de uno de los errores más comunes que destruyen esa relación sana con el tiempo, la obsesión por ganar rápido. Porque cuando el foco se pone solo en el dinero inmediato, el tiempo deja de ser un aliado y se convierte en una carga. Y ahí empieza el verdadero problema. El error fatal, querer ganar rápido. Uno de los errores más comunes en las finanzas personales no tiene que ver con la falta de inteligencia ni con la falta de oportunidades. Tiene que ver con la prisa. Con la necesidad constante de que el dinero llegue rápido, de que los resultados se noten ya, de que el esfuerzo tenga una recompensa inmediata. Este error es especialmente peligroso porque no se presenta como algo negativo. Al contrario, suele disfrazarse de ambición, de ganas de progresar, de no conformarse. Pero detrás de esa urgencia hay una trampa silenciosa. Cuando priorizas la velocidad por encima del proceso, sacrificas el rendimiento y comprometes el tiempo. La mentalidad de ganar rápido parte de una idea equivocada, creer que el dinero es el problema principal. Entonces, cualquier solución que prometa más dinero en menos tiempo parece atractiva. No importa el riesgo, no importa la estabilidad, no importa la sostenibilidad. Solo importa salir del apuro. El problema es que las decisiones financieras tomadas desde la urgencia rara vez son buenas decisiones. La urgencia acorta la visión. Hace que ignores señales, que subestimes riesgos y que sobreestimes resultados. Te empuja a actuar sin estructura, sin sistema y sin una comprensión real de lo que estás haciendo. Cuando alguien dice necesito dinero ya, normalmente no está pensando en construir riqueza. Está pensando en aliviar una presión.
Y aliviar presión no es lo mismo que avanzar. Aquí es donde muchas personas caen en ciclos que se repiten durante años. Buscan ingresos rápidos, aceptan condiciones desfavorables, toman riesgos innecesarios o se endeudan esperando que esta vez sí funcione. Tal vez en algún momento ganan algo, pero ese dinero no se sostiene. Se va tan rápido como llegó. El dinero rápido casi siempre viene acompañado de dos costos ocultos, un alto nivel de estrés y una pérdida de control. Porque cuando no entiendes bien cómo llega el dinero, tampoco sabes cómo mantenerlo. Además, la obsesión por ganar rápido suele romper la relación con el tiempo. En lugar de verlo como un aliado, empiezas a verlo como un enemigo. Cada día que pasa sin resultados se siente como una amenaza. Y eso genera ansiedad, frustración y decisiones cada vez más impulsivas. Es importante decirlo con claridad, no todo lo que genera dinero rápido es malo. El problema no es la velocidad en sí, sino la falta de estructura detrás de esa velocidad. Si no hay un sistema claro, el dinero rápido se vuelve inestable. Y lo inestable nunca construye tranquilidad. Aquí aparece otra confusión común, pensar que el riesgo alto es sinónimo de avance. Muchas personas asumen que si algo no da miedo, no vale la pena. Pero en finanzas personales, el miedo no es una medida de calidad. De hecho, muchas veces es una señal de que no entiendes completamente lo que estás haciendo. Cuando no comprendes bien una decisión financiera, dependes de la suerte. Y la suerte no es una estrategia. La verdadera riqueza no se construye con golpes de suerte, sino con decisiones repetibles. Decisiones que puedes sostener en el tiempo sin depender de circunstancias excepcionales. Eso es exactamente lo contrario de la mentalidad de ganar rápido. Otro efecto dañino de esta mentalidad es que te desconecta del aprendizaje. Cuando solo te importa el resultado inmediato, no analizas el proceso. Si ganas, asumes que fue una buena decisión. Si pierdes, te frustras, pero no necesariamente entiendes por qué. Así, el error se repite. La prisa también hace que subestimes el poder de lo pequeño. Acciones que parecen insignificantes porque no generan resultados inmediatos son descartadas, aunque a largo plazo podrían haber tenido un impacto enorme. Ahorrar poco, invertir de forma constante, reducir gastos innecesarios, aprender conceptos básicos. Todo eso parece lento, hasta que deja de serlo. Aquí hay una idea clave que cambia por completo la forma de tomar decisiones. En finanzas personales, lo importante no es cuánto ganas en un mes, sino que también se comporta tu dinero a lo largo de los años. Cuando entiendes esto, la urgencia pierde fuerza. Ya no necesitas correr detrás de cada oportunidad. Empiezas a filtrar. A preguntar, ¿esto es sostenible? ¿Lo puedo repetir? ¿Entiendo realmente de dónde viene el rendimiento? La mentalidad de largo plazo no elimina el deseo de progresar, lo ordena. No te hace conformista, te vuelve estratégico. Te permite avanzar sin destruirte en el intento. Muchas personas confunden paciencia con pasividad. Creen que si no están persiguiendo resultados rápidos, están perdiendo el tiempo. Pero la paciencia financiera no es esperar sin hacer nada. Es actuar con una visión clara de causa y efecto. Es entender que cada decisión tiene un impacto que se acumula. Que lo que hoy parece lento, mañana puede ser estable. Y que lo que hoy parece rápido, mañana puede convertirse en un problema. Cuando dejas de obsesionarte con ganar rápido, empiezas a construir algo mucho más valioso: consistencia. Y la consistencia es la base de cualquier sistema financiero sólido. Este capítulo no busca decirte que ignores las oportunidades ni que rechaces mejorar tus ingresos. Busca ayudarte a distinguir entre avanzar y solo moverte. Porque moverte rápido no siempre significa ir en la dirección correcta. En el siguiente capítulo vamos a entrar en uno de los conceptos más malentendidos en el mundo financiero: el rendimiento. No como número, sino como comportamiento. Porque entender qué significa realmente que tu dinero rinda es lo que te permite usar el tiempo a tu favor, sin correr detrás de él. Y ahí empieza a tomar forma la tríada que define tu riqueza. Capítulo 3: Rendimiento. ¿Qué significa realmente que rinda? Cuando alguien habla de rendimiento, casi siempre piensa en un número. Un porcentaje, una ganancia, una cifra que sube o baja.
Pero esa forma de entender el rendimiento es incompleta. El rendimiento no es solo cuánto ganas, sino cómo se comporta tu dinero a lo largo del tiempo y, sobre todo, qué te exige a cambio. Un rendimiento alto que no puedes sostener no es un buen rendimiento. Es una ilusión temporal. Muchas personas creen que si algo genera más dinero que otra opción, automáticamente es mejor. Pero rara vez se preguntan cuánto estrés implica, cuánta atención demanda, qué nivel de riesgo conlleva o qué tan repetible es ese resultado. Cuando solo miras el número final, te pierdes la mitad de la historia. El rendimiento real tiene que ver con estabilidad, no con espectacularidad. No se trata de impresionar, se trata de avanzar. Un sistema financiero sólido no depende de momentos extraordinarios, sino de decisiones ordinarias bien repetidas. Aquí aparece una distinción importante: no todo rendimiento es financiero. También existe el rendimiento emocional y el rendimiento de tiempo. El rendimiento emocional tiene que ver con cómo te hace sentir una decisión financiera. Si una inversión, un negocio o una estrategia te genera ansiedad constante, insomnio o miedo a perderlo todo, ese estrés también es un costo. No siempre se ve reflejado en números, pero termina afectando tu capacidad de decidir bien. El rendimiento de tiempo, por su parte, se refiere a cuánto de tu vida te exige una decisión. Hay estrategias que pueden parecer rentables, pero requieren una atención constante, vigilancia diaria o una dedicación que no siempre es compatible con una vida equilibrada. Si una decisión te roba todo el tiempo, el rendimiento real es más bajo de lo que parece. Por eso, cuando evalúas si algo rinde, no basta con preguntar cuánto deja, sino cómo lo deja. ¿Es estable? ¿Es comprensible? ¿Puedes repetirlo sin agotarte? ¿Puedes sostenerlo incluso en momentos difíciles? Otro error común es confundir rendimiento con suerte. Ganar dinero en una ocasión no significa que hayas tomado una buena decisión. Puede haber sido simplemente una coincidencia favorable. El rendimiento real se mide en la capacidad de repetir un resultado de forma consistente, no en un golpe aislado. Cuando alguien presume una ganancia puntual, lo importante no es el monto, sino la pregunta que casi nadie hace: ¿podrías hacerlo de nuevo sin depender del azar? Entender el rendimiento de esta forma te protege de muchas trampas. Te aleja de promesas exageradas y te acerca a sistemas más sencillos, pero mucho más confiables. No porque generen menos, sino porque generan con menor fricción. También te permite ver con claridad algo fundamental: un rendimiento moderado sostenido en el tiempo suele superar a un rendimiento alto e irregular. No de inmediato, pero sí de forma acumulativa. Y aquí el tiempo vuelve a entrar en juego como multiplicador. Cuando el rendimiento es comprensible y repetible, el tiempo trabaja a tu favor. Cuando es confuso e inestable, el tiempo amplifica el riesgo. Otra forma de entender el rendimiento es observar cómo se comporta en escenarios difíciles. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperabas? Cuando el mercado se mueve en contra, cuando tu situación personal cambia. Las decisiones que solo funcionan en condiciones ideales no son decisiones sólidas. El rendimiento sano es el que puede soportar imperfecciones. El que no necesita que todo salga perfecto para seguir avanzando. Ese tipo de rendimiento es el que construye tranquilidad, no solo dinero. Muchas personas se sorprenden cuando descubren que no necesitan rendimientos extraordinarios para mejorar significativamente su situación financiera. Lo que necesitan es eliminar decisiones que drenan su dinero y reemplazarlas por decisiones que lo hagan avanzar de forma constante. Esto implica bajar un poco las expectativas inmediatas para ganar mucho en claridad y estabilidad. Y ese intercambio suele ser difícil al principio, sobre todo si vienes de una mentalidad de urgencia. Pero una vez que lo haces, la ansiedad baja y el control aumenta. El rendimiento también está ligado a la coherencia. Si una decisión va en contra de tu personalidad, tu tolerancia al riesgo o tu estilo de vida, tarde o temprano la abandonarás. Y una estrategia que no puedes sostener no tiene rendimiento real. Por eso, el mejor rendimiento no es el que suena mejor en papel, sino el que se adapta a ti. El que puedes ejecutar sin traicionarte ni agotarte. El que se integra a tu vida en lugar de dominarla. Este capítulo busca ayudarte a redefinir qué significa que tu dinero rinda. No como una carrera por el número más alto, sino como un equilibrio entre ganancia, estabilidad y tiempo. Cuando entiendes esto,
empiezas a tomar decisiones más inteligentes sin sentir que te estás quedando atrás. En el siguiente capítulo vamos a hablar del dinero en sí, no como un fin, sino como una herramienta. Porque mientras sigas viendo el dinero como el objetivo principal, el rendimiento y el tiempo estarán desalineados. Y esa desalineación es una de las causas más comunes de frustración financiera. Ahí es donde la tríada empieza a ordenarse. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo, pero importante. Si lo que has escuchado hasta ahora te está ayudando a ver tu dinero con más claridad, te invito a hacer una pausa breve y tomar una decisión consciente. No una decisión grande, solo una pequeña señal de compromiso contigo mismo. Suscríbete a este canal. No porque aquí tengas respuestas mágicas, sino porque este espacio está pensado para acompañarte a construir orden financiero, paso a paso, sin prisa y sin improvisación. Cada audiolibro, cada episodio, está diseñado para ayudarte a tomar mejores decisiones con el tiempo, el rendimiento y el dinero que ya tienes. Al suscribirte, no te prometes cambiar tu vida hoy. Te prometes no volver a caminar a ciegas. Y ahora sí, continuemos. Capítulo 4. Dinero. Herramienta, no objetivo. El dinero suele ocupar el centro de todas las conversaciones financieras, pero casi nunca se habla de él de la manera correcta. Para muchas personas, el dinero es el fin último, la meta, el punto de llegada. Y esa forma de verlo es una de las razones principales por las que la relación con las finanzas se vuelve tensa, frustrante y, en muchos casos, contradictoria. El dinero no es un objetivo, es una herramienta. Cuando conviertes al dinero en el objetivo, empiezas a tomar decisiones que giran únicamente alrededor de acumularlo, sin importar el costo. El tiempo se sacrifica, el rendimiento se distorsiona y la vida se llena de urgencias. El dinero deja de servirte y empiezas a servirle tú. En cambio, cuando entiendes al dinero como una herramienta, la lógica cambia. El dinero pasa a ser un medio para lograr estabilidad, opciones y tranquilidad. No se trata de cuánto tienes, sino de qué tan bien cumple su función dentro de tu sistema de vida. Una herramienta mal usada no solo deja de ser útil, también puede causar daño. Lo mismo ocurre con el dinero. Tener dinero sin claridad suele generar más problemas que soluciones. Decisiones impulsivas, gastos innecesarios, presión por mantener un cierto estilo de vida. El dinero entra, pero no construye. Aquí aparece una verdad que a veces incomoda. Ganar más dinero no soluciona un sistema desordenado. Solo lo hace más grande. Si no sabes administrar poco, administrar mucho será aún más complicado. Si el dinero no tiene dirección, se dispersa. Y cuando se dispersa, no importa cuánto llegue, nunca parece suficiente. El dinero como herramienta tiene una función clara: facilitar decisiones. Permitir que el tiempo trabaje mejor y que el rendimiento tenga espacio para manifestarse. Cuando el dinero cumple ese rol, deja de ser una fuente constante de ansiedad. Muchas personas viven en una contradicción permanente. Trabajan para ganar dinero, pero toman decisiones que les quitan tiempo. O buscan rendimiento, pero lo hacen a costa de su tranquilidad. Todo porque el dinero está mal ubicado dentro de la ecuación. Colocar al dinero en su lugar correcto no significa restarle importancia. Significa darle la importancia adecuada. El dinero importa, pero no dirige. Acompaña. Cuando el dinero se convierte en el objetivo, cualquier retraso se siente como fracaso. Cualquier comparación se vuelve dolorosa. Siempre hay alguien que gana más, que avanza más rápido, que parece estar mejor. Y esa comparación constante desgasta. En cambio, cuando el dinero es una herramienta, el foco se mueve al proceso, a las decisiones, a la coherencia entre lo que haces hoy y lo que quieres construir mañana. La comparación pierde fuerza porque tu sistema ya no depende del ritmo de otros. Otra confusión común es creer que hablar de dinero como herramienta es conformarse, como si dejar de perseguirlo activamente implicara resignarse a poco. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando el dinero deja de ser el objetivo, puedes tomar decisiones más inteligentes para que crezca de forma sana. El dinero responde a la estructura, no a la desesperación. Cuando hay un sistema claro, el dinero encuentra su lugar. Cuando no lo hay, se va.
A veces lentamente, a veces de golpe. Pero siempre se va. Por eso es tan importante entender que el dinero no define tu valor, ni tu capacidad, ni tu inteligencia. Define, en todo caso, la calidad de las decisiones que estás tomando dentro de un sistema determinado. Cambia el sistema, y el resultado cambia. Ver al dinero como herramienta también te libera de la culpa. Culpa por gastar, culpa por querer más, culpa por no estar donde crees que deberías estar. La culpa paraliza. Y una herramienta no se usa desde la culpa, se usa desde la conciencia. La conciencia financiera no es obsesión. Es claridad. Es saber para qué sirve el dinero en tu vida y qué papel no debería ocupar. Es entender que no todo problema se resuelve con más dinero, pero que muchos se agravan cuando el dinero se maneja mal. Este capítulo es un punto de ajuste. No te pide que rechaces el dinero ni que lo idealices. Te pide que lo pongas en su lugar, como parte de una tríada donde el tiempo y el rendimiento también importan. En el siguiente capítulo vamos a unir las piezas. Vamos a ver cómo interactúan el tiempo, el rendimiento y el dinero en situaciones reales, cotidianas, sin teorías complicadas. Porque cuando entiendes cómo se relacionan en la práctica, todo empieza a tener sentido. Ahí es donde la tríada deja de ser un concepto y se convierte en una herramienta real para tu vida. Capítulo 5. La tríada explicada con ejemplos reales. Hasta ahora hemos hablado de cada elemento por separado, el tiempo, el rendimiento y el dinero. Pero la verdadera claridad aparece cuando los ves interactuar entre sí. No como conceptos aislados, sino como fuerzas que se influyen mutuamente en cada decisión cotidiana, incluso en aquellas que parecen pequeñas o inofensivas. La tríada funciona siempre. La diferencia es si lo hace a tu favor o en tu contra. Imagina a una persona que gana un ingreso aceptable, pero vive constantemente ajustada. No ahorra, no invierte y siente que el dinero nunca alcanza. A simple vista, podría parecer un problema de ingresos. Pero cuando observas la tríada, aparece otra historia. El tiempo pasa sin una dirección clara. Cada mes se repite el mismo patrón: cobrar, pagar, gastar, esperar al siguiente ingreso. El rendimiento del dinero es prácticamente nulo, porque no hay decisiones que lo hagan crecer o protegerse. El dinero entra y sale, pero no construye. Aquí la tríada está desalineada. No porque falte dinero, sino porque el tiempo no se está usando como aliado y el rendimiento no existe. Ahora piensa en otra persona que gana menos, pero tiene un sistema sencillo. No perfecto, solo consciente. Aparta una pequeña cantidad de forma constante, evita decisiones impulsivas y entiende que su objetivo no es acelerar resultados, sino sostenerlos. El rendimiento no es espectacular, pero es estable. El tiempo, en este caso, empieza a jugar a favor. El dinero, aunque limitado, cumple su función. La diferencia entre ambas situaciones no está en el monto del ingreso, sino en cómo se relacionan los tres elementos. Veamos otro ejemplo común. Alguien recibe un aumento o un ingreso extra inesperado. De inmediato aparecen dos caminos. El primero es elevar el nivel de gasto, asumir nuevos compromisos y ajustar la vida al nuevo ingreso. El segundo es usar ese dinero para reforzar el sistema existente, mejorar el rendimiento o ganar margen de maniobra. En el primer caso, el dinero se convierte en objetivo. El tiempo queda comprometido porque ahora hay más obligaciones que sostener. El rendimiento no mejora, simplemente se diluye. En el segundo caso, el dinero actúa como herramienta. El tiempo se libera, porque hay más control. El rendimiento aumenta, no necesariamente por grandes inversiones, sino por decisiones más inteligentes. La tríada también se nota con mucha claridad en el endeudamiento. No toda deuda es mala, pero toda deuda afecta la relación entre tiempo, rendimiento y dinero. Cuando te endeudas sin una estrategia clara, estás comprometiendo tiempo futuro a cambio de una solución presente. Si esa solución no mejora el rendimiento o la estabilidad, la tríada se rompe. El problema no es la deuda en sí, sino cuando el dinero adelantado no genera un beneficio que compense el tiempo comprometido. Ahí el dinero deja de ser herramienta y se convierte en carga. Otro ejemplo aparece con la falta de decisiones. Personas que saben que deberían ordenar sus finanzas,
pero lo postergan constantemente. No toman malas decisiones, pero tampoco buenas. Simplemente esperan. Mientras tanto, el tiempo avanza. El rendimiento potencial se pierde. El dinero sigue circulando sin dirección. Aquí la tríada también está activa, aunque de forma silenciosa. El tiempo está trabajando en contra porque no hay acción. El rendimiento es cero porque no hay estructura. El dinero no cumple ningún propósito más allá de cubrir lo inmediato. Lo importante de estos ejemplos no es juzgar, sino observar. Entender que no existen decisiones neutrales. Cada elección, incluso la de no hacer nada, afecta la relación entre tiempo, rendimiento y dinero. Cuando empiezas a ver tu vida financiera desde esta perspectiva, algo cambia. Dejas de preguntarte solo cuánto dinero tengo y empiezas a preguntarte cómo se está comportando. ¿Está ayudando a liberar tiempo o a consumirlo? ¿Está generando rendimiento o solo manteniendo el statu quo? ¿Está alineado con lo que quiero construir? La tríada también explica por qué algunas personas se sienten tranquilas con menos y otras viven angustiadas con más. No es una cuestión de ambición o conformismo. Es una cuestión de alineación. Cuando el tiempo se usa con intención, el rendimiento es comprensible y el dinero cumple su función, aparece una sensación de avance real. No euforia, sino calma. No urgencia, sino dirección. Este capítulo busca que empieces a identificar estos patrones en tu propia vida. No para cambiarlos todos de golpe, sino para verlos con honestidad. Porque solo puedes mejorar aquello que eres capaz de observar con claridad. En el siguiente capítulo vamos a hablar del orden correcto. De qué elemento debería liderar y cuáles deberían acompañar. Porque uno de los errores más comunes es intentar forzar la tríada empezando por el lugar equivocado. Y cuando el orden es incorrecto, el esfuerzo se multiplica, pero los resultados no. Capítulo 6. El orden correcto que casi nadie sigue. Uno de los mayores problemas en las finanzas personales no es la falta de información, sino el desorden. Muchas personas conocen conceptos básicos, han escuchado consejos, incluso han intentado aplicar algunas estrategias. Pero los resultados no llegan porque están trabajando la tríada en el orden equivocado. El orden importa más de lo que parece. La mayoría de las personas empieza por el dinero. Se preguntan cuánto ganan, cuánto les falta, cómo conseguir más. Luego, si sobra algo de energía, piensan en rendimiento. Y casi nunca se detienen a pensar en el tiempo, salvo cuando sienten que ya es demasiado tarde. Este orden está invertido. La base de la tríada no es el dinero, es el tiempo. No porque puedas controlarlo, sino porque es el marco dentro del cual todo ocurre. Ignorar el tiempo es como intentar construir una casa sin considerar el terreno. Cuando empiezas por el dinero, tomas decisiones reactivas. Respondes a urgencias, comparaciones y presiones externas. El dinero manda, y tú te adaptas. En ese escenario, el rendimiento suele ser errático y el tiempo termina jugando en contra. El orden correcto comienza por el tiempo. Preguntarte en qué momento de tu vida estás, qué horizonte tienes, qué ritmo puedes sostener. No desde el miedo, sino desde la honestidad. No es lo mismo tomar decisiones a corto plazo que construir algo que debe funcionar durante décadas. Una vez que entiendes tu relación con el tiempo, el siguiente paso es el rendimiento. No como número ideal, sino como comportamiento adecuado a tu realidad. ¿Qué tipo de decisiones puedes repetir? ¿Qué nivel de riesgo puedes tolerar sin perder el sueño? ¿Qué estrategias puedes sostener incluso en momentos difíciles? Solo después de eso entra el dinero. El dinero se adapta al sistema, no al revés. Se acomoda a la estructura que definiste desde el tiempo y el rendimiento. Cuando intentas forzar el dinero sin tener claro lo anterior, el sistema se rompe. Este cambio de orden parece simple, pero tiene implicaciones profundas. Significa dejar de perseguir soluciones rápidas y empezar a construir procesos. Significa aceptar que no todo se resuelve aumentando ingresos si el tiempo y el rendimiento están mal alineados. Muchas personas se frustran porque sienten que hacen todo bien y aún así no avanzan. Pero cuando revisas el orden, encuentras el problema. Están pidiendo al dinero que solucione lo que en realidad es un conflicto de tiempo o de rendimiento. Por ejemplo, alguien puede ganar más trabajando horas extra,
pero sacrificar tanto tiempo que no puedes sostener ese ritmo. El dinero aumenta, pero el sistema se vuelve frágil. O alguien puede intentar rendimientos altos sin entenderlos bien, comprometiendo estabilidad a largo plazo. El orden correcto no busca perfección, busca coherencia. No se trata de hacer grandes cambios de inmediato, sino de alinear pequeñas decisiones con una lógica clara. Primero, respeta el tiempo. Decide a largo plazo. Segundo, define un rendimiento que pueda sostener. Tercero, usa el dinero como herramienta dentro de ese marco. Cuando el orden es correcto, algo interesante ocurre, la ansiedad baja. Ya no sientes que todo depende del próximo ingreso o de la próxima oportunidad. Empiezas a ver el avance como una suma de decisiones bien ubicadas. Este capítulo no busca imponerte un camino único. Busca ofrecerte una brújula. Una forma de evaluar si lo que estás haciendo tiene sentido en el tiempo o si solo está respondiendo a la urgencia del momento. En el siguiente capítulo vamos a ver qué ocurre cuando este orden se ignora por completo. Personas que ganan mucho dinero y aún así no avanzan. Porque entender esos casos es una de las mejores maneras de evitar repetirlos. Ahí es donde la tríada revela su lado más incómodo, pero también más útil. Capítulo 7. Personas que ganan mucho y nunca avanzan. Existe una idea muy extendida que dice que el principal problema financiero es ganar poco. Y aunque es cierto que los ingresos importan, esta creencia ha llevado a muchas personas a pensar que, una vez que ganen más, todo se acomodará solo. La realidad demuestra lo contrario. Hay personas que ganan bien, incluso muy bien, y aún así viven con estrés constante, sin ahorro real y con la sensación de estar siempre al borde. No porque les falte dinero, sino porque la tríada está desalineada. Cuando los ingresos aumentan sin un sistema claro, el dinero tiende a expandirse hacia todos los espacios disponibles. Más gastos, más compromisos, más presión. El dinero entra, pero no libera tiempo. Al contrario, lo compromete aún más. En estos casos, el tiempo suele estar completamente subordinado al dinero. Horas extra, disponibilidad permanente, agendas saturadas. El ingreso alto se sostiene a costa del tiempo personal. Y cuando el tiempo se sacrifica de esa forma, el rendimiento real empieza a caer, aunque los números digan lo contrario. El problema no es trabajar mucho. El problema es no construir nada con ese esfuerzo. Muchas personas con altos ingresos viven atrapadas en un ciclo donde cada aumento viene acompañado de un nuevo nivel de gasto. El estilo de vida se ajusta rápidamente, pero el sistema financiero no se fortalece. El dinero se vuelve una obligación que hay que sostener mes a mes. Aquí la tríada opera en contra. El tiempo se consume, el rendimiento es bajo porque no hay estructura, y el dinero se convierte en una fuente constante de presión. La riqueza aparente no se traduce en tranquilidad ni en libertad de decisión. Otro factor común es la falta de claridad sobre el rendimiento. Al ganar bien, algunas personas asumen que todo lo que hacen rinde. No cuestionan decisiones, no miden el impacto a largo plazo, no diferencian entre gastar y construir. El dinero se confunde con progreso. Pero el progreso real no se mide por lo que entra, sino por lo que permanece y se multiplica con el tiempo. También aparece el miedo a bajar el ritmo. Cuando el ingreso alto depende directamente del esfuerzo constante, cualquier pausa se siente peligrosa. No hay margen. No hay colchón. No hay opción. El dinero manda y el tiempo obedece. Este tipo de situación suele generar agotamiento. No solo físico, sino mental. La sensación de que todo depende de seguir empujando. De que no puedes detenerte sin que todo se caiga. Y esa sensación es una señal clara de que el sistema no está funcionando. Ganar mucho dinero sin avanzar no es mala suerte. Es una consecuencia directa de haber empezado la tríada por el lugar equivocado. El dinero llegó antes de que existiera una estructura que pudiera sostenerlo. Este capítulo no busca criticar a quienes ganan bien. Busca desmontar una idea peligrosa, que el ingreso, por sí solo, resuelve la ecuación. No lo hace. Sin tiempo bien utilizado y sin rendimiento consciente, el dinero se diluye. En el siguiente capítulo vamos a ver el otro lado de la moneda. Personas que ganan poco, pero logran construir estabilidad y avance real. No por milagros,
sino por entender cómo usar la tríada a su favor. Y ahí aparece una de las lecciones más importantes de todo este audiolibro. Capítulo 8. Personas que ganan poco, pero construyen riqueza. A simple vista, puede parecer contradictorio. ¿Cómo alguien que gana poco puede construir riqueza? Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que el ingreso es el factor decisivo, que sin una gran cantidad de dinero no hay posibilidad real de avanzar. Sin embargo, la experiencia muestra otra cosa. Hay personas con ingresos modestos que, con el tiempo, logran estabilidad, margen de decisión y tranquilidad financiera. No porque tengan suerte, sino porque entienden la tríada y la usan con coherencia. En estos casos, el tiempo suele ser el punto de partida. No como una fuente de angustia, sino como un aliado. Estas personas no intentan compensar su ingreso con decisiones impulsivas. No persiguen atajos. Aceptan su realidad actual y trabajan con ella. Esa aceptación no es resignación. Es claridad. Al tener claro su punto de partida, el rendimiento se vuelve un criterio central. Cada decisión se evalúa no por cuánto promete, sino por qué tan sostenible es. Se priorizan acciones que puedan repetirse sin generar desgaste. Ahorros pequeños, pero constantes. Cambios graduales en hábitos. Aprendizaje continuo. El dinero, en este contexto, cumple su función. No se dispersa porque no hay espacio para errores grandes. Cada peso, cada dólar, cada recurso tiene un propósito. No hay lujo innecesario, pero tampoco privación extrema. Hay equilibrio. Una característica común en estas personas es que no subestiman lo pequeño. Entienden que el impacto del tiempo convierte decisiones aparentemente insignificantes en resultados relevantes. No buscan resultados rápidos, buscan resultados acumulativos. También suelen tener una relación sana con la comparación. No se miden contra quienes ganan más, sino contra su propio progreso. Cada avance, por pequeño que sea, refuerza el sistema y genera confianza. El rendimiento aquí no es espectacular, pero es constante. Y la constancia, sostenida durante años, suele superar a muchas estrategias agresivas que dependen de condiciones ideales. Estas personas también suelen ser muy conscientes del costo del error. No porque vivan con miedo, sino porque saben que una mala decisión puede comprometer mucho tiempo futuro. Esa conciencia las vuelve prudentes, no paralizadas. Otro punto importante es que, al no depender de grandes ingresos, el tiempo suele estar mejor equilibrado. No necesitan sacrificar toda su vida para sostener el sistema. El dinero no domina su agenda. Y eso, paradójicamente, les da más control. Este capítulo no pretende romantizar la falta de recursos ni minimizar las dificultades reales de ganar poco. Busca mostrar que el ingreso, aunque importante, no es el factor que define por sí solo la posibilidad de construir riqueza. La riqueza, entendida como estabilidad, opciones y tranquilidad, nace de la coherencia entre tiempo, rendimiento y dinero. Cuando esa coherencia existe, incluso recursos limitados pueden generar avances reales. En el siguiente capítulo vamos a hablar de un elemento que conecta todo esto, la paciencia financiera. No como espera pasiva, sino como una estrategia activa que permite sostener el sistema en el tiempo. Porque sin paciencia, incluso la mejor tríada termina rompiéndose. Capítulo 9. El rol de la paciencia financiera. La paciencia es una de las palabras menos valoradas en el mundo financiero moderno. Vivimos rodeados de mensajes que exaltan la rapidez, el resultado inmediato, el éxito visible. En ese contexto, la paciencia suele confundirse con lentitud, conformismo o falta de ambición. Pero la paciencia financiera no es esperar sin hacer nada. Es actuar con conciencia del tiempo. La paciencia es lo que permite que la tríada se mantenga alineada cuando los resultados no son inmediatos. Sin ella, el sistema se rompe. Se abandona lo que estaba funcionando, se persiguen nuevas promesas y se empieza de cero una y otra vez. Muchas personas no fallan por tomar malas decisiones, sino por no sostener buenas decisiones el tiempo suficiente para que den frutos. La paciencia financiera implica aceptar que el progreso real rara vez es visible en el corto plazo. Los cambios importantes suelen ser silenciosos. No generan euforia, no llaman la atención,
no producen historias espectaculares, pero construyen base. Uno de los mayores enemigos de la paciencia es la comparación. Ver a otros avanzar más rápido, ganar más o mostrar resultados visibles puede generar la sensación de estar quedándose atrás. Y esa sensación empuja a cambiar de estrategia, aunque la actual esté bien planteada. La paciencia te protege de ese impulso. Te permite evaluar si lo que estás haciendo sigue teniendo sentido, en lugar de reaccionar a lo que hacen otros. También te ayuda a atravesar los momentos en los que el tiempo parece no estar jugando a tu favor. Etapas donde no hay grandes avances, donde todo se siente lento, donde el esfuerzo no parece reflejarse en resultados. Esos momentos son parte natural de cualquier proceso sostenido. Abandonar en esos puntos suele ser el error más costoso. La paciencia financiera no es ciega. No se trata de insistir indefinidamente en algo que no funciona. Se trata de distinguir entre un proceso que necesita tiempo y uno que realmente no está dando resultados. Esa distinción solo es posible cuando hay claridad y estructura. Aquí vuelve a aparecer el concepto de rendimiento. La paciencia se ejerce sobre decisiones que tienen un rendimiento razonable y comprensible. No sobre apuestas. No sobre promesas vacías. No sobre estrategias que no entiendes. La paciencia también requiere confianza en el sistema que has construido. Confianza no en el resultado inmediato, sino en el proceso. Esa confianza se desarrolla cuando las decisiones están alineadas con tu realidad y tus objetivos. Otro aspecto importante de la paciencia es que reduce el desgaste emocional. Cuando aceptas que el progreso es gradual, la ansiedad disminuye. Dejas de vivir cada mes como una prueba definitiva. El dinero deja de ser una fuente constante de tensión. Esta calma no significa pasividad. Significa estabilidad mental para tomar mejores decisiones. Decisiones que respetan el tiempo, cuidan el rendimiento y usan el dinero de forma consciente. Muchas personas creen que la paciencia se aprende cuando todo va bien. En realidad, se aprende cuando las cosas no avanzan tan rápido como esperabas y aún así decides continuar. Este capítulo es una invitación a replantear la relación con el ritmo. No todos avanzan igual. No todos parten del mismo punto. La paciencia financiera te permite avanzar a tu propio ritmo sin sabotearte. En el siguiente capítulo vamos a bajar todavía más a tierra. Vamos a hablar de decisiones pequeñas. De esas elecciones diarias que parecen insignificantes, pero que, repetidas en el tiempo, cambian por completo la trayectoria financiera. Porque la riqueza no se construye solo con grandes decisiones, sino con miles de decisiones pequeñas bien alineadas. Capítulo 10. Decisiones pequeñas. Impacto compuesto. Una de las razones por las que muchas personas subestiman su capacidad de mejorar su situación financiera es porque buscan cambios grandes, visibles y rápidos. Esperan que una sola decisión marque la diferencia. Pero en la mayoría de los casos, la transformación real no llega así. Llega a través de decisiones pequeñas, repetidas de forma constante. Estas decisiones no suelen sentirse importantes en el momento. No generan emoción, no producen resultados inmediatos, no llaman la atención. Precisamente por eso funcionan. Porque no dependen de motivación intensa ni de circunstancias perfectas. El impacto compuesto no es magia. Es acumulación. Es el efecto de hacer algo razonablemente bien durante mucho tiempo. Y cuando se aplica a las finanzas personales, se convierte en una de las fuerzas más poderosas que existen. Una decisión pequeña puede ser ahorrar una cantidad mínima cada mes. Otra puede ser evitar un gasto impulsivo. Otra puede ser dedicar un tiempo fijo a revisar tus números. Ninguna de estas acciones parece cambiarlo todo. Pero juntas, sostenidas en el tiempo, modifican por completo la dirección. El error común es evaluar estas decisiones por su efecto inmediato. Como no se nota un cambio significativo, se abandonan. Pero el verdadero efecto no está en el corto plazo, sino en la trayectoria que se crea. Aquí el tiempo vuelve a ser protagonista. El tiempo amplifica lo que repites. Si repites desorden, el resultado se agrava. Si repites pequeñas mejoras, el avance se acumula. Muchas personas caen en el ciclo de cuando tenga más, entonces haré. Esperan el momento ideal para empezar a ahorrar
invertir o planear. Pero ese momento casi nunca llega. Lo que sí llega es el paso del tiempo. Empezar pequeño no es una desventaja, es una estrategia. Reduce la fricción, disminuye el miedo al error y facilita la constancia. Una decisión pequeña es más fácil de sostener que un cambio drástico. Otro punto importante es que las decisiones pequeñas construyen identidad. Cada vez que repites una acción alineada con tu sistema, refuerzas la idea de que eres alguien que cuida su dinero, que piensa a largo plazo, que actúa con intención. Esa identidad sostiene el comportamiento incluso cuando la motivación baja. Las decisiones grandes suelen depender de estados emocionales intensos. Las pequeñas se integran a la rutina. Y lo que se integra a la rutina tiene más probabilidades de mantenerse. Este capítulo no busca minimizar la importancia de decisiones importantes. Busca mostrar que esas decisiones suelen ser la consecuencia natural de muchas decisiones pequeñas bien tomadas. Cuando el sistema está funcionando, las decisiones grandes llegan con más claridad y menos presión. El impacto compuesto también se aplica a los errores. Pequeños descuidos repetidos pueden generar grandes problemas. Gastos que parecen insignificantes, decisiones postergadas, hábitos no cuestionados. Todo se acumula. La buena noticia es que el mismo principio funciona a la inversa. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser consistente. Mejorar un poco, sostenerlo y dejar que el tiempo haga su parte. En el siguiente capítulo vamos a integrar todo esto en tu situación actual. No importa en qué punto estés, cuánto ganes o cuántos errores hayas cometido. Vamos a ver cómo aplicar la tríada de forma práctica, sin reiniciar tu vida ni hacer cambios extremos. Ahí es donde este audiolibro deja de ser una reflexión y se convierte en una guía real. Capítulo 11. Cómo usar esta tríada en tu situación actual. Llegados a este punto, es posible que te estés preguntando cómo llevar todo esto a tu realidad concreta. No en teoría, sino en la vida diaria. Porque entender la tríada es importante, pero usarla es lo que realmente marca la diferencia. La buena noticia es que no necesitas empezar de cero ni cambiarlo todo. La tríada no exige reinicios drásticos. Exige ajustes conscientes. El primer paso es observar. Antes de modificar cualquier cosa, mira tu situación actual con honestidad. No desde la culpa ni desde la comparación, sino desde la claridad. Pregúntate cómo está funcionando hoy tu relación con el tiempo, el rendimiento y el dinero. Empieza por el tiempo. ¿Qué decisiones estás postergando? ¿Qué hábitos financieros se repiten mes a mes sin darte resultados distintos? ¿Qué parte de tu tiempo está comprometida en sostener gastos o decisiones que no te acercan a donde quieres estar? No para juzgarte, sino para entender el patrón. Luego, observa el rendimiento. No en términos de números ideales, sino de comportamiento. ¿Tus decisiones son sostenibles? ¿Las entiendes realmente? ¿Puedes repetirlas sin desgaste emocional? Si una estrategia te genera ansiedad constante, probablemente no sea el rendimiento adecuado para ti, aunque en papel se vea bien. Finalmente, analiza el rol del dinero. ¿Está cumpliendo una función clara o solo reaccionando a urgencias? ¿Sabes para qué sirve cada parte de tu dinero o simplemente fluye sin dirección? El dinero sin propósito suele desaparecer. Una vez que observas, el siguiente paso es ordenar. No todo a la vez. Empieza por un solo ajuste que alinee la tríada. Puede ser tan simple como decidir que cierta cantidad, por pequeña que sea, tendrá un destino claro cada mes. O establecer un hábito de revisión periódica. O eliminar un gasto que compromete tiempo futuro sin aportar valor real. La clave está en elegir ajustes que puedas sostener. No los más ambiciosos, sino los más coherentes. También es importante definir un horizonte. No una meta rígida, sino una dirección. ¿Qué quieres que sea diferente dentro de 5 o 10 años? Esa visión le da sentido al uso del tiempo y ayuda a evaluar el rendimiento de las decisiones actuales. No se trata de predecir el futuro, sino de darle contexto al presente. Otro aspecto clave es aceptar que la tríada se ajusta con el tiempo. No es un sistema estático. Tu situación cambia, tus prioridades cambian, y el sistema debe adaptarse. Revisar no es fallar.
Ajustar no es retroceder. Este enfoque te libera de la idea de siempre lo hago mal. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente. Cada revisión es una oportunidad de mejora. Usar la triada también implica decir no. No a decisiones impulsivas, no a comparaciones innecesarias, no a promesas que no entiendes. Cada no que das protege tu tiempo y mejora el rendimiento potencial. Este capítulo es una invitación a pasar de la reflexión a la acción, sin presión. A usar lo que has aprendido como una herramienta de orientación, no como una lista de obligaciones. En el siguiente y último capítulo vamos a reunir todo en un sistema simple. Un marco claro que te permita evaluar decisiones futuras sin volver a la confusión inicial. Porque la verdadera riqueza no está en memorizar conceptos, sino en tener claridad suficiente para decidir bien una y otra vez. Ahí cerramos el círculo de la triada que define tu riqueza. Capítulo 12. El sistema simple para alinear la triada. Después de recorrer cada elemento y ver cómo interactúan entre sí, llega el momento de simplificar. Porque el objetivo de este audiolibro no es darte más conceptos, sino ayudarte a pensar con más claridad cuando tengas que tomar decisiones reales. Un buen sistema no es complicado. Es recordable. Es aplicable incluso en momentos de cansancio o presión. El sistema que alinea la triada se apoya en 3 preguntas simples que puedes hacerte antes de cualquier decisión financiera importante y muchas veces también antes de las pequeñas. La primera pregunta es sobre el tiempo. ¿Esta decisión mejora o empeora mi relación con el tiempo? No solo en términos de hoy, sino del futuro. ¿Me libera tiempo, me lo organiza o me lo compromete aún más? Si una decisión te obliga a hipotecar años de tu vida sin una razón clara, probablemente no esté alineada. La segunda pregunta es sobre el rendimiento. ¿Esto es sostenible para mí? No para otros, no en teoría, sino para tu realidad. ¿Puedo repetir esta decisión sin agotarme? ¿Entiendo cómo funciona? ¿Qué pasa si las cosas no salen perfectas? Un rendimiento que solo funciona en condiciones ideales no es un rendimiento confiable. La tercera pregunta es sobre el dinero. ¿El dinero aquí está actuando como herramienta o como objetivo? ¿Está al servicio de un sistema o estoy persiguiéndolo sin estructura? Si el dinero se convierte en la razón principal de la decisión, es una señal de alerta. Estas 3 preguntas no buscan darte respuestas absolutas. Buscan ordenar tu pensamiento. Evitar que decidas desde la urgencia o la comparación. Cuando las usas de forma constante, empiezas a filtrar mejor. El poder de este sistema no está en hacerlo una vez, sino en repetirlo. Con el tiempo, estas preguntas se vuelven automáticas. Ya no necesitas pensarlas conscientemente. Tu criterio mejora. Este sistema también te protege de extremos. Ni paraliza ni empuja a decisiones impulsivas. Te coloca en un punto medio donde puedes avanzar con calma y dirección. Otro beneficio es que reduce la dependencia de opiniones externas. Cuando tienes un marco claro, no necesitas seguir cada consejo que escuchas. Puedes evaluar si encaja o no en tu sistema. La claridad interna reemplaza la búsqueda constante de validación. Este capítulo es el cierre práctico del audiolibro. No porque aquí termine el proceso, sino porque aquí empieza el uso consciente de lo aprendido. A partir de ahora, cada decisión puede ser una oportunidad para alinear la triada. La riqueza no es cuánto tienes, sino cómo avanzas. A lo largo de este audiolibro hemos hablado de tiempo, de rendimiento y de dinero. Pero en el fondo, el tema siempre fue el mismo: dirección. No cuánto tienes hoy, sino hacia dónde te estás moviendo con lo que tienes. Muchas personas pasan años concentradas en el resultado, en el número, en la comparación. Y en ese proceso pierden de vista algo fundamental. La riqueza no se construye en un momento, se construye en el movimiento. Avanzar no siempre se ve. A veces no se siente. No siempre viene acompañado de emoción o reconocimiento. Pero cuando el avance es real, se nota en la tranquilidad, en la claridad y en la capacidad de decidir sin miedo constante. El tiempo va a pasar de todas formas. Esa es la única certeza. La pregunta no es si tendrás más tiempo, sino qué relación estás construyendo con él. Si lo usas para sostener improvisación o para fortalecer un sistema.
El rendimiento tampoco es una promesa. Es una consecuencia. Aparece cuando las decisiones son coherentes, repetibles y alineadas con tu realidad. No cuando persigues atajos, sino cuando construyes base. Y el dinero, finalmente, es solo el reflejo visible de todo lo anterior. Cuando el tiempo y el rendimiento están alineados, el dinero encuentra su lugar. No como obsesión, no como fuente de angustia, sino como una herramienta que acompaña tu proceso. Este audiolibro no buscó darte fórmulas mágicas ni soluciones rápidas. Buscó darte un marco mental, una forma distinta de mirar tus decisiones financieras. Porque cuando cambias la forma de pensar, cambian las decisiones. Y cuando cambian las decisiones, cambia la trayectoria. No importa en qué punto estés hoy. Lo único que importa es que ahora tienes más claridad que antes. Y con claridad, incluso pasos pequeños pueden llevarte lejos. Si al terminar este audiolibro te quedas con una sola idea, que sea esta: no necesitas controlar el tiempo para construir riqueza. Necesitas respetarlo. Respetar el tiempo es decidir mejor. Es elegir procesos en lugar de impulsos. Es entender que avanzar lento, pero con dirección, siempre supera a correr sin rumbo. La tríada que define tu riqueza ya está en marcha. Cada día, cada decisión, cada elección la refuerza o la debilita. A partir de ahora, la diferencia está en la conciencia con la que decidas usarla. Y eso, más que cualquier número, es el verdadero comienzo de la riqueza. Antes de irte, quiero dejarte con una última invitación. Si este audiolibro te ayudó a ordenar ideas, a ver tu dinero con más claridad o simplemente a pensar distinto, no dejes que se quede solo en una buena reflexión. La claridad se fortalece cuando se sostiene en el tiempo. Suscríbete a este canal. No para consumir más contenido, sino para seguir construyendo criterio. Aquí hablamos de finanzas sin prisa, sin promesas vacías y sin improvisación. Cada audiolibro está pensado para ayudarte a tomar mejores decisiones con lo que ya tienes en el momento en el que estás. Y si quieres dar un paso más, vuelve a escuchar este contenido en unos días. Las ideas que hoy resuenan distinto, mañana se entienden mejor. Gracias por quedarte hasta el final. El simple hecho de estar aquí ya dice algo importante. Estás dejando de correr detrás del dinero y empezando a avanzar con dirección. Nos escuchamos en el siguiente audiolibro.